¿Qué tal, estimados estudiantes de el primero y segundo grado de la institución educativa Mario Vargas Llosa de Pisa Santo Tomás? Quien les habla, pues su profesor José Manuel Ríos Terrones, y el día de hoy con cada uno de ustedes vamos a tratar de desarrollar el área de ciencia y tecnología concerniente a la experiencia de aprendizaje número 5. El tema de esta experiencia de aprendizaje es: fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua. Nuestro lema: el agua es vida, cuídala. Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a desarrollar la actividad número 5. Explico por qué hay escasez de agua si cubre el 70% de la tierra. La competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El propósito, estimados estudiantes, es que vamos a fomentar acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso de los recursos básicos como el agua, con el fin de contribuir a una mejor sociedad. Vamos a tratar de partir de la siguiente situación significativa para que nosotros podamos ver cuál es nuestro reto, cuál es nuestro desafío que nosotros vamos a enfrentar para lograr el desarrollo de la actividad número 5. Por lo tanto, vamos a rápidamente dar lectura a la siguiente situación. Acabamos de conmemorar el bicentenario de nuestra vida republicana. En ese sentido, es importante que seamos ciudadanas y ciudadanos participativos, reflexivos y críticos. Asimismo, considerando que nuestra historia refleja diversidad cultural y múltiples desafíos, aún requerimos afirmar y ejercer nuestros derechos, entre ellos el derecho al acceso de los recursos básicos como es el agua. Entonces, estimados estudiantes, toda esta situación abarca desde el respeto y el ejercicio de nuestros derechos, como es el derecho al acceso a los recursos básicos, como es el agua. Ante ello, estimados estudiantes, se nos presenta el siguiente reto o desafío que nosotros tenemos que enfrentar, y nos dice qué acciones se puede desarrollar para ejercer nuestro derecho al acceso y uso de los recursos básicos como el agua. Bien, estimados estudiantes, siguiendo con la secuencia de esta clase, vamos a tratar de explicar todo lo que concierne al recurso número 1 del área de ciencia y tecnología de la actividad número 5, cuyo tema es el agua por todas partes, ni una gota para beber. Para ello, estimados estudiantes, vamos a partir de un ejemplo, de una imagen que ustedes están observando acá, en donde se ve a un náufrago que ha sufrido un accidente de la cual el barco se ha hundido y por milagro pues está tratando de sobrevivir en medio del mar, ¿no? Con abundante agua a su alrededor, ¿no? En la cual este náufrago está sufriendo una serie de situaciones. Uno es el calor, ¿no? El calor inmenso que está sintiendo, y pues este náufrago terminará deshidratándose, ¿no? A pesar de que está rodeado de agua,
Pero cómo es la ironía de la vida, ¿no? Pero si este náufrago quiere calmar su sed y toma el agua del mar, eh, va a empeorar su situación. Pero ¿por qué va a empeorar su situación? Eh, lo que sucede es que el agua, estimados estudiantes, el agua del mar es hiperosmótica. ¿Y qué significa hiperosmótica? Es decir, que se encuentra con mucha cantidad de sales con respecto a los líquidos corporales, ¿no? Como la sangre, la saliva, etc. Si esta persona, este náufrago, bebe el agua del mar, absorberá la sal y aumentará su nivel osmótico en la sangre, es decir, la concentración de sales en la sangre aumentará, ¿no? Y para poder eliminar el exceso de sal de su cuerpo, de este náufrago, aquí actúan los órganos, en este caso que es el riñón, ¿no? Que debe utilizar también una cantidad igual o incluso mayor que haya sido ingerida por el sediento náufrago. Como consecuencia, el cuerpo se deshidratará aún más, ¿no? Además, hay otro problema, estimados estudiantes, ¿no? Que el agua del mar también contiene el sulfato de magnesio, un compuesto que se utiliza especialmente para la fabricación de los laxantes, ¿no? Este compuesto hará que tenga una diarrea y perderá más fluidos a través del tubo digestivo, por lo que prácticamente este náufrago, pues, su situación empeorará, ¿no? Al pesar que, como se dice en el tema, agua por todas partes, ni una gota para beber. Pero ¿cómo hacen los animales marinos para solucionar este problema? No es diferente al de los seres humanos, ¿no? Lo que hacen es justamente beber agua del mar, pero ellos excretan el exceso de sal usando mecanismos de transporte activo, ¿no? A través de las glándulas salinas especiales que estos animales marinos tienen, ¿no? Y no a través de los riñones, ¿no? Diluyéndola con agua, esto les permite poder utilizar el agua del mar sin que el equilibrio hídrico se vea afectado, tal y como sucede en el hombre. Entonces, cada uno vemos que tiene su hábitat de cómo beber el agua, tanto en los animales marinos como en los seres humanos, ¿no? Que vemos que en la parte de los seres humanos, al tomar agua del mar, pues esto afectaría a nuestro organismo y pues afectaría a los riñones, por lo que la persona se deshidrataría mucho más y pues causaría su muerte rápidamente, ¿no? Por otro lado, estimados estudiantes, durante siglos, con la finalidad de incrementar el suministro de agua, los científicos han buscado formas de separar las sales del agua del mar. A este proceso se llama la desalinización, ¿no? El océano es una disolución acuosa extremadamente compleja y abundante. Entonces, estimados estudiantes, la desalinización es una concentración de sustancias, de sales que contiene el agua del mar. Y estas sustancias son 7 que comprenden el 99% de los constituyentes disueltos en el agua del mar, como lo habíamos manifestado. ¿Y qué es lo que contiene? ¿Cuáles son esas sustancias? Tenemos en mayor concentración, por ejemplo, el cloruro,
que se encuentra en 19,35 gramos por kilo de agua de mar. Tenemos el siguiente, el sodio, que se encuentra en un 10,76 gramos por kilo de agua de mar. Tenemos el sulfato, el magnesio, el calcio, el potasio y el bicarbonato. Entonces todas estas sales se encuentran disueltas en el agua del mar, que esto constituye entonces en un 99%, ¿no? Hoy en día, estimados estudiantes, existen diferentes métodos, diferentes formas de realizar la desalinización, ¿no? Y que decíamos que la desalinización es separar las sales del agua del mar, justamente para ser utilizado el agua para consumo humano, ya sea para la industria, para la agricultura, en lo que es en los riegos, ¿no? Y estas formas tenemos, por ejemplo, la destilación, que es el método más antiguo, que consiste en evaporar el agua y que requiere de grandes cantidades de energía y es muy costosa, ¿no? En la actualidad podemos decir que existen destiladores solares que funcionan a baja escala, pero aún su precio es muy costoso, ¿no? Por lo que es escaso este método, ¿no?, que se está utilizando hoy en día. Otro de los métodos y formas tenemos la congelación. Durante la congelación del agua del mar se separa la sal permitiendo su extracción, ¿no? Este método requiere menos energía, pero es muy lento, ¿no? Y por otro tenemos la osmosis inversa, ¿no?, que utiliza grandes presiones para movilizar el agua del mar de muy concentrada hacia una solución de agua poco concentrada a través de filtros, llamadas también membranas semipermeables, que se encargan de retener las sales. Esta técnica se realiza en baja escala, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, hay varios métodos, formas de cómo realizar esta desalinización, esta separación de las sales del agua del mar, con el fin, pues, de utilizarles esta agua para el consumo humano, para abastecer justamente a aquellas viviendas o poblaciones que tienen dificultades para conseguir el agua. Otros también lo utilizan, pues, aprovechar estas aguas para fines de riego, ¿no? Y para ello, pues, es importante realizar estos procesos que estábamos mencionando acerca de la destilación, de la congelación y de la osmosis inversa, ¿no?, que son métodos entonces que consiste en separar las sales del agua del mar. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo es que se produce el proceso de la osmosis? En la siguiente imagen ustedes observan el tubo en forma de la letra U, que está dividido por una membrana semipermeable. Esta membrana semipermeable funciona como un filtro con poros muy pequeños, que son los encargados o cumplen la función de retener los solutos, pero no los retienen al agua, ¿no? Y cuando se ponen en contacto dos soluciones, tanto con baja concentración de solutos, que lo podemos ver en la parte derecha, y otra solución con alta concentración de solutos, que se encuentra en la parte izquierda, después de un tiempo se observa que las concentraciones en ambos tubos se equilibran, ¿no? Por eso que podemos observar que se encuentran al mismo nivel, ¿no? Y entonces, estimados estudiantes, ya en su estado final del proceso de la osmosis,
al ejercerse una presión osmótica, hace que, digamos, empujen el agua de la solución con baja concentración de solutos hacia la solución con alta concentración de solutos, ¿no? A eso se llama el proceso de la presión osmótica, ¿no? Entonces, ahí se observa, por ejemplo, de cómo ya se diferencia de niveles que existe después de ejercer la presión osmótica, ¿no? Ya no está equilibrado, ¿no? Porque el agua ya ha pasado al lado de alta concentración de solutos, ¿no? Y entonces, ¿y cómo se produce la osmosis inversa, ¿no? Acá ya se produce una presión más grande, se aplica esa presión a esta cantidad de agua que tiene una solución con alta concentración de solutos, hace que, digamos, empuje a través de la membrana semipermeable, ingrese el agua, pero el agua que ya ingresa de la membrana semipermeable a la parte derecha, ya vamos a obtener el agua pura. Mientras tanto, gracias a la membrana semipermeable, hace que todos los solutos se queden en la parte cercana a la membrana, ¿no? Que estos solutos pues constituyen las sales, los azúcares, los iones, ¿no? Entonces, gracias a esta método de la osmosis inversa, entonces vamos a obtener nosotros el agua pura, que esto va a ser ya prácticamente para el consumo, va a servir para el consumo humano y también para la agricultura o para la industria, ¿no? Entonces, es así, estimados estudiantes, de cómo se produce y cómo podemos nosotros a través de estas técnicas, métodos aplicados para obtener nosotros el agua pura que ha sido extraído del mar, como decíamos al principio, pues el agua del mar contiene grandes concentraciones de solutos que al ser tomado pues constituye un gran peligro para nuestro organismo. Pero cuando se produce esta técnica o se aplica esta técnica de la osmosis inversa, pues vamos a obtener como resultado agua pura apta para nuestro consumo humano. Pasando al recurso número 2, para hablar acerca de las propiedades del agua, estimados estudiantes, debemos saber que el agua es una sustancia líquida, sin olor, sabor y color, ¿no? que existe en estado más o menos puro en la naturaleza, ¿no? Y que cubre un porcentaje importante, el 71% de la superficie del planeta Tierra. Además, es una sustancia bastante común en el sistema solar y el universo, ya que se encuentra en forma de vapor, su forma gaseosa, y se encuentra pues en hielo, su forma sólida, ¿no? Por otro lado, estimados estudiantes, el agua del planeta se encuentra sometida a un ciclo natural, ¿no? Como ustedes ya lo conocen, como es el ciclo hídrico o hidrológico, en la que las aguas, en este caso de los mares, ríos, lagos, se evaporan por la acción del sol y ascienden hacia la atmósfera en forma gaseosa, ¿no? Luego de un proceso, estos se condensan
en las nubes y vuelven a precipitarse, como podemos ver acá en las imágenes, al suelo como lluvia, ¿no? Todo este circuito es vital, estimados estudiantes, para la estabilidad climática y biológica del planeta. Ahora, estimados estudiantes, te explico de cómo es la molécula del agua. En la siguiente imagen podemos observar la estructura de cómo está representado la molécula del agua, ¿no? El agua contiene únicamente dos elementos, estimados estudiantes. Un átomo de oxígeno que está representado por esta parte roja y dos de hidrógeno que está representado de dos círculos de color blanco, cuya fórmula del agua es el H2O. Esta molécula de agua, estimados estudiantes, fue descubierto en el año de 1982 gracias a Henry Cavendish, ¿no? Pues desde épocas antiguas pues se pensaban que el agua estaba constituido de un solo elemento, ¿no? Y Henry Cavendish descartó esto, ¿no? Y dijo, no, el agua pues está conformado por dos elementos, como ya decíamos, uno de oxígeno y dos de hidrógeno. Además, podemos decir que la molécula del agua es un solvente universal. ¿Por qué es un solvente universal? Pues la mayoría de sustancias puede disolverse en ella, ¿no? A excepción, estimados estudiantes, de los hidrófobos o las grasas que nosotros llamamos, ¿no? Por otro lado, también quisiera explicarles acerca de las propiedades del agua, ¿no? Las propiedades físicas del agua se atribuyen principalmente a los enlaces por puentes de hidrógeno, ¿no? Nos dice, las aguas se presentan en mayor número en el agua sólida, dice, ¿no? En la red cristalina, cada átomo de la molécula de agua está rodeado por 4 átomos de hidrógeno, de otras tantas moléculas de agua, ¿no? El agua presenta un calor específico y un calor de vaporización elevados que permiten que el calor del ambiente sea fácilmente absorbido o liberado con pequeña variación de la temperatura del individuo. Entonces, nos dice, estimados estudiantes, ya explicando en esta imagen, que el agua, de acuerdo a su estado, en este caso en el agua sólida, se encuentra unido por mayor número de puentes de hidrógeno, mientras que en el agua cristalina solamente está rodeado por 4 átomos de hidrógeno y que constituyen las otras tantas moléculas de agua, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que se encuentra una molécula de agua, por acá otra molécula de agua, y que en este caso estas dos moléculas se unen por el puente de hidrógeno, ¿no? Teniendo en cuenta justamente los estados del agua.